Si pensabas que lo que estaba ocurriendo en Francia, de prohibir los trayectos cortos porque contaminas, si pensabas que esto no iba a llegar a tu país, déjame darte la mala noticia de que el país vecino de España también está empezando a contagiarse de la misma filosofía de los franceses. En este caso, Yolanda Díaz acaba de proponer que se prohíban los vuelos cortos de 2,5 horas porque resulta que contamina tu presencia, contamina tu comportamiento como consumidor y es mejor empezar a limitar las libertades de las personas, empezando por tu trayecto en avión. Es mejor hacerlo en tren porque contamina menos y así tienes una huella de carbono de cero o cercano a cero. Y es que esto que parece de ciencia ficción puede que no esté tan lejos en el tiempo. Y lo peor de todo es que no esperes que tus queridos conciudadanos se resistan de ninguna manera a este tipo de políticas públicas que tienen una agenda un poco siniestra si pones a analizarte en profundidad hacia dónde nos llevan. Y es que esto es simplemente el comienzo, porque una vez mentalizas a la población con la idea de que el Estado sabe más que tú y de que tú no estás capacitado para ejercer tus libertades libre albedrío, porque no tienes criterio propio, porque el Estado sabe más que tú y tú simplemente tienes que obedecer, entras en este tipo de dinámicas distópicas que serían el sueño húmedo de cualquier dictador. Son este tipo de titulares a los que tienes que prestar atención por las implicaciones que esto puede tener a largo plazo como sociedad. Y esto no es ser agorero, es simplemente explicar las cosas tal y como son. Porque lo que hemos visto en los últimos 4 años es bastante preocupante, pero es un pellizco de lo que nos espera en el futuro si la gente no empieza a reaccionar a lo que está ocurriendo con la sociedad en general. Y es que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero parece que la población vive anestesiada a este tipo de noticias. No solamente están anestesiados, sino que además abrazan este tipo de ideologías de una forma bastante preocupante, porque no se resisten, sino que además adoptan como propias estas ideologías que no hacen más que menoscabar sus libertades. Es un poco contraintuitivo, pero es como si de repente la población estuviese completamente hipnotizada por el síndrome de Estocolmo, donde tu raptor literalmente hace que tú obedezcas sin resistirte lo más mínimo. Te enamoras de la persona que te mantiene cautivo. Esto es lo que está ocurriendo en muchísimos países de forma transversal, independientemente de la cultura, de forma global y de forma internacional. Estamos viendo y viviendo en primera persona cómo de forma internacional todos los poderes políticos están adoptando las mismas estrategias y las mismas agendas. La realidad es que no tienes la expectativa de que tus queridos gobernantes vayan a cambiar, es lo que esperas de ellos. Lo que quizás sí que esperes es que la población reaccione de una forma diferente. Pues bien, ni siquiera esto podemos esperar de ellos porque literalmente solamente obedecen. Y esto puede parecer muy distópico, pero lo va a ser todavía más cuando estén implementadas las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales, donde literalmente te llegará una notificación si consumes más de lo que se te permite gastar. Tendrás un límite en tu actuación, en tu relación social con los que están a tu alrededor, con las empresas, como consumidor y también como contribuyente. Pero obviamente todo esto es por tu bien. Y esto no es para meter miedo, pero es para que la gente entienda qué está ocurriendo. Esto no va a frenar. Repito, esto no es para meterte miedo, pero si entiendes lo que está ocurriendo, vas a poder salirte del sistema, entre comillas, y aprovechar esta oportunidad. Porque de la misma forma que la gente no se ha resistido en Francia a la prohibición de los vuelos cortos, tampoco va a haber resistencia alguna en España a la prohibición de estos vuelos, o México, o Estados Unidos, o el resto de países que estéis viendo este vídeo en habla hispana, y tampoco va a haber ningún tipo de resistencia a la implementación de las CBDCs, sino todo lo contrario. La gente lo va a abrazar de la misma forma que han abrazado esto de aquí en el pasado. Esto ha sido simplemente el comienzo y en un futuro todas las líneas de actuación por parte de los gobiernos van en la misma línea, que consiste en la eliminación del efectivo y la implementación de las CBDCs, porque de hecho hay una oportunidad. La digitalización de la información ha traído muchísimos beneficios para la sociedad. La digitalización de los servicios y de los datos también. Y con la digitalización del dinero va a ocurrir exactamente lo mismo. Podemos interpretarlo como un instrumento de control o podemos interpretarlo como un instrumento de democratización
al acceso a las finanzas. Depende de cómo tú interpretes esta información, este proceso de centralización del dinero, vas a posicionarte en un bando o en otro. Puedes interpretar la creación de Internet y la invención del teléfono inteligente como un instrumento de control, o puedes interpretarlo como un instrumento de liberación. La realidad es que simplemente es una herramienta, un trozo de tecnología que, dependiendo de cómo lo utilices tú, va a tener un uso positivo o negativo. Va a tener un impacto positivo en tu vida o negativo. Y con las CBDCs va a ocurrir exactamente lo mismo. Los tiranos han existido siempre, no es nada nuevo. Lo único que está ocurriendo ahora es que somos más conscientes de esta tiranía. Pero la realidad es que la tecnología es neutro. El teléfono inteligente es neutro, Internet es neutro, la información es neutra, los mecanismos por los que fluye esta información es neutro, y la digitalización del dinero también es neutro. Tú decides interpretarlo como una oportunidad o como algo negativo. Y esto no significa que yo esté de acuerdo o que apoye este tipo de ideologías o de agendas. Simplemente es una descripción de que lo que está ocurriendo ahora no es nada nuevo, ha ocurrido siempre en el pasado y supone una oportunidad para aquellos que entiendan este proceso. Ocurrió en el año 2007, ocurrió en el año 2000 y ha ocurrido en todas las crisis financieras previas. No son más que transformaciones donde la riqueza muda de manos y se va a un sitio donde es más óptimo, donde la gestión de ese dinero es más eficiente. En este caso, estamos viendo cómo los bancos cada vez están sufriendo una concentración bancaria más pronunciada, cada vez hay menos, y esto se va a acentuar todavía más en los próximos meses y años. Van a reducir sus costes un 95% en los próximos meses y van a empezar a competir contra las grandes tecnológicas como Apple, Google, Twitter y el resto de redes sociales y tecnológicas que quieren entrar en el circuito financiero porque el dinero va a ser digital. Mejor que las empresas tecnológicas para ofrecer estos servicios cuando ya están en tu casa. La oportunidad más grande de nuestra generación está precisamente de forma contraintuitiva en invertir en los raíles de comunicación de las futuras CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. Esto va a ocurrir con o sin nuestro consentimiento. Y de hecho va a venir todavía más acentuado con el proceso de desdolarización, cuando quizá veamos con más claridad que esta tecnología, blockchain o DLT, va a jugar un rol importantísimo porque las funciones del dólar van a ser sustituidas por un activo digital. Tienes que preguntarte, de entre los 26.000 activos digitales que hay ahora mismo en circulación, ¿cuál tiene más probabilidades de cumplir esta función? Y si tienes el estándar ISO 20022 como bandera, no hay demasiados sitios donde mirar. Recuerda, esta es una oportunidad que ocurre cada 100 años, cada 3 o 4 generaciones y que nuestra generación no va a volver a vivir nunca más. Se están juntando una serie de factores geopolíticos, económicos y tecnológicos que hacen que el dinero esté sufriendo una transformación muy profunda. Esto, junto con el proceso de desdolarización, hacen que en los próximos meses y literalmente muy pocos años veamos una transformación muy radical y profunda en cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. Sobre todo, cómo se van a relacionar las próximas generaciones con el dinero en su formato digital. Estas transformaciones están planeadas con forma milimétrica. El mismo sector que ha sido ridiculizado por los medios de comunicación, blockchain o DLT, va a jugar un rol muy importante en un futuro más cercano de lo que quizá estemos pensando. Solo hace falta una buena crisis para causar dolor a la población, modificar su comportamiento, igual que ha ocurrido con esto de aquí, y que la gente acepte una forma digital del dinero, que de hecho esto ya ha comenzado con Bitcoin. Irónicamente, los que son más antisistema son los que más están defendiendo esta nueva forma digital del dinero, que va a implicar que lo importante es la transparencia y no la libertad. Es que si hay un mensaje que te quiero transmitir, es que lo que más valora la población no es su libertad, sino la seguridad, el sentirse seguros. Y es muy fácil hacer sentir a la población segura cuando tú eres el que está provocando el miedo. Generas un problema y luego presentas la solución a los problemas que tú mismo has generado. Es una técnica que funciona muy bien y que llevan aplicando los creadores de esto de aquí muchísimo tiempo.